Seguimos haciendo País ADN. Queremos hablar de un tema, habitualmente a Rodrigo de la Riva lo tenemos de panelista en nuestro primer bloque, pero quisimos invitarlo, Aldo, por un tema que lo tocamos muy tangencialmente. El que costo de la vida, el principal tema, o sea, no hay un tema más importante cuando lo tocamos en el panel dijimos, esto da para más, esto da para mucho más, ¿o no? Así que decidimos invitarlo. Rodrigo, bienvenido. Muchas gracias, Isabel, muchas gracias. Rodrigo, sociólogo y socio director de Activa Research, que dentro de los muchos estudios que hacen el año, esta vez se enfocaron, Rodrigo, en un estudio en varios países con respecto a cómo, si llegamos o no llegamos a fin de mes, si tenemos la percepción de que llegamos o no llegamos. En otras palabras, en lo que Juan Luis Guerra definió como el costo de la vida. Sube otra vez. Primero, es más que obvio que los llevó a realizar el estudio, pero me imagino que el resultado fue sorprendente en algunas materias, ¿no? Por supuesto. Consecuencia de la pandemia es que el costo de la vida subió, ¿no? Así como se escucha aquí a Juan Luis Guerra de fondo. Y nosotros, como en esta asociación, que es la Asociación Mundial de Empresas de Investigación de Mercado, donde Activa pertenece, son 75 empresas a nivel global, todos los años pauteamos los temas que debiesen indagarse durante el año, para tener noción real de en qué medida esos temas están presentes en cada país, ¿no? El costo de la vida subió para todos los países del mundo, pero pues bien, nos interesa a nosotros como chilenos y chilenas saber, cuánto subió para nosotros, al menos desde nuestro sentir. Y objetivamos ese sentir, que es obvio, dice Aldo, es obvio, ¿no es cierto? Pero necesitamos saber cuán obvio es. Y nos encontramos con las sorpresas de que Chile es uno de los países donde la población percibe, no solo percibe, vive, expresa en una opinión, ¿no es cierto?, que está viviendo a diario, que no alcanza a llegar a fin de mes, ¿no? El 65% de las personas dice... En Chile, 65% dice, no percibe que no llega a fin de mes. No llega a fin de mes, no llega a fin de mes. ¿Junto con quién? Junto con el Líbano, que está con una inflación gigantesca, junto con Kenia, que también tiene una inflación gigantesca, y con nuestros vecinos, que sabemos que tiene una inflación que no llegó al 100%, llegó al 95%, pero que es Argentina, ¿no? Y ahí estamos con Chile, con un 12% de inflación, que no es comparable a la de estos países, pero pareciera ser que hoy en día la relación entre los precios que el mercado ofrece a las personas versus los ingresos que las personas tienen, hay un desequilibrio ahí importante y que no permite acceder a los bienes de la misma forma que lo hacíamos hace un año. La canasta básica hace un año era de 50.000 pesos, la canasta básica de alimentos, que informa el INE, que le hace un seguimiento mensualmente a 80 productos, y la variación conjunta de eso, ¿no es cierto?, ve que esa canasta básica hoy día está en algo así como 65.000 pesos. Subió 27% versus el 12% del IPC. Es decir, comer hoy día es un 27% más caro que en general la vida, ¿no? ¿En qué periodo se hizo el estudio, Rodrigo? Mira, este estudio se da un periodo, porque como son 75 países y no todos los 75 países se subieron 37 países al estudio. Se dio plazo entre octubre y diciembre para ejecutar, y nosotros en Chile lo ejecutamos en noviembre, ¿no? En noviembre del 2022. O sea, justo antes de la Navidad, además, cuando hay otro tipo de consumo. Preguntarte que desde la sociología, Rodrigo, ¿cómo interpretan ustedes que existe esta sensación de no llego al final? ¿Qué va a pasar con una sociedad que no llega a fin de mes? ¿Qué empieza a pasar en las sensaciones, en las formas de relacionarnos, en las emociones? Me imagino que hay mucha rabia, mucha frustración, pero yo saber cómo desde ahí, ¿qué trae apalancado esta cifra? ¿Qué hay detrás? Bueno, el malestar en la sociedad es un fenómeno sociológico muy bien descrito, ¿no es cierto?, y que produce y conlleva sin duda a crisis, ¿no? Entonces el tema es que tenemos que ser capaces desde la política de brindar soluciones, ¿no es cierto?, para este escenario económico que es un hecho real, que están viviendo las personas. Hay planes, por cierto, se hablaba antes en el panel de subsidios, por ejemplo, a propósito del subsidio de la vivienda. Hay un aporte a la canasta básica. No, ok, la canasta básica son hoy día 63.000 pesos, 60.000 pesos, algo así. El ingreso mínimo es de 410.000, ¿no?
En un hogar son 4 personas, no trabajan los 4, ¿no? En promedio, ¿no? Con suerte trabajan los 2 principales sostenedores. Podríamos llegar a 820.000 pesos, ¿no es cierto? Pero con 4 yo ya tengo en alimento 260.000 pesos de gasto, ¿no? Y me está quedando 540.000 si es que asumo que los 2 principales sostenedores ganan el sueldo mínimo, ¿no? Pero después voy a los arriendos. El promedio de arriendo en Chile es entre 500 y 600.000 pesos. Entonces, al no alcanzar para poder subsistir en el cotidiano, en el día a día, se produce un malestar generalizado, una frustración, y bueno, y lamentablemente esas frustraciones tienen una expresión, ¿no? Una expresión en la calle, a través de las protestas, a través de los cuestionamientos al sistema. Se decía que estamos en un proceso constituyente porque claramente necesitamos replantearnos el Chile para el futuro, ¿no? ¿Cómo vamos a enfrentar esta realidad de hoy? Que claro, es una realidad global, pero en lo local y en lo cotidiano tenemos que hacernos cargo, ¿no? Rodrigo, así como hablamos que hay un 65% en Chile que declara financieramente que le cuesta mucho llegar a fin de mes, en contraposición con el 36% global, es decir, es una cifra bien disparada. ¿Cuánta gente en Chile asume que vive bien o que no tiene problemas? Son poquitos, ¿eh? Es un 11%. ¿Un 11% de los chilenos? Un 11% dice que vive cómodamente, ¿no? En general en Chile el nivel socioeconómico alto va del 10% de la población, más menos, ¿no? 1 de cada 10 familias, 1 de cada 10 personas tiene un ingreso que le permite vivir cómodamente. Y así lo declara. Y coinciden estos datos declarativos con los datos objetivos que recoge el MIDES a través de la CACEN o el INE en general. Que igual debe ser bajo con respecto al comparativo global, ¿no? Con lo que compara... Es bajo porque a nivel global un 25% dice que vive cómodamente, ¿ya? Ahora, depende de la idiosincrasia, depende de la cultura de cada país. De lo que definamos vivir cómodamente, digamos. ¿Cuál es exactamente la definición del vivir cómodamente? Aquí somos una sociedad con una cultura neoliberal que ya tiene 40 años, que basamos nuestro cotidiano en el consumo y por tanto necesitamos constantemente estar consumiendo y tener acceso a crédito, ¿no? Y eso hace muchas veces que quizás la austeridad no sea uno de los valores que prime en el pensamiento de las personas, en el pensamiento de las familias, los valores que se promueven en las familias. Y hay que, de alguna manera, avanzar hacia eso. No hay mucha educación financiera en Chile, pero tampoco, yo siempre he dicho, claro, educación financiera te implica que lo primero es saber gastar, por ejemplo, ir a la feria los fines de semana, no comprar verduras en establecimientos más grandes como supermercados, porque ahí hay un sobreprecio por la anaquelería, todo el personal, ¿no? En la feria sabemos que es más barato, bueno, tengamos el ejercicio de ir a la feria, de comprar variado, ¿no? Es decir, buscando los precios de las frutas, verduras que de alguna manera me permitan hacer cundir mejor mi dinero, ¿no? Y eso no está inserto, está inserto en nuestra cultura hoy día. Yo creo que debemos rescatar eso, y eso se rescata desde la educación. En los establecimientos vocacionales es donde a los niños se les ha de enseñar a economía básica, ¿no? En algún minuto tuvimos educación cívica y nos enseñaban eso, ¿no? Estoy hablando de los años 80, ¿no? Te enseñaban eso, ¿no? A cómo hacer uso del presupuesto, a cómo insertarte financieramente en la sociedad. Hoy día no, eso no es una práctica habitual. Pero por otro lado, el promedio de ingreso en Chile son 689.000 pesos, y con todo el nivel de gasto que todos sabemos, ¿no es cierto?, que existen, cuesta pensar que quede para ahorrar, como que no queda, ¿no? Yo estaba pensando, ponte tú, en alguna educación financiera o en algún cambio de mentalidad cultural. ODEPA, por ejemplo, este año publicó por primera vez, o sea, no lo difundió, porque la verdad siempre se publica los alimentos de temporada, que son los que están más bajos. Y nosotros no tenemos la cultura de comer en temporada. La manzana, que es de marzo, no es de otra fecha más que marzo a octubre, la naranja que en otra fecha, la sandía que en esta fecha, estamos permanentemente tratando de comer productos que no son de temporada. Por ejemplo, eso sería un cambio cultural. Estaba pensando en la Junaev, en la alimentación de los estudiantes, que no incorporan la Junaev tiene como un menú, ¿no es cierto?, pero no siempre se incorporan los alimentos de cada zona.
Si estás en la costa tienes que meter más alimentos marinos. Si estás en el sur, lo que se consume allá, etcétera. Como que nos cuesta mirar, sobre todo en épocas de escasez. Estaba haciendo mi reflexión mientras hablaba y ahí quería preguntarte si este tema del costo de la vida se diferencia entre grupos etarios. Por ejemplo, cuando se le pregunta a los jóvenes que están recién partiendo en la pega, es distinto que el adulto. ¿Les alcanza menos, les alcanza más? Mira, esa fue una de las sorpresas a propósito de lo que mencionaba Aldo. Los mayores de 65 tienden a decir que viven un poco mejor, les alcanza un poco mejor que al resto. Mira. A los que les cuesta, y en general en todos los estudios que hacemos nosotros, a los que tienen que ver con economía, a los que les cuesta son a aquellos que están en el ciclo de vida familiar de constituir una familia, de crianza, porque hay más cargas de por medio. Estamos hablando de los de 30 a 50 años, 30 a 45 años. A ese grupo etario es al que hoy día más le cuesta llegar a fin de mes, porque incorpora otros gastos, ¿no? La educación, transporte, ¿no? Hijo en muchos casos. Hijos. Sí, hijo en sí mismo, dices tú. Sí. Tiene un alto costo tener un hijo. Mira, él se ríe. No llega tan lejos, pero bueno, sí. Bueno, pero tú tienes 4, tienes muchos hijos. Pero tan grande igual tu hijo. Yo tengo una. ¿Tú cuántos hijos tienes, Rodrigo? Tengo 2 hijos. 2 hijos. Sí. Sí, el tema, Rodrigo, es que en algún momento vamos a tener que hacer un estudio cuando esta gente se va a empezar a ir de la casa. O sea, que es... sin ningún reproche en lo personal, digamos, pero es uno de los temas sociales que más ha costado, ¿no? Cómo nos hacemos cargo cada vez con más frecuencia de nuestros ancianos y cómo tenemos pucha, no quisiera ser ofensivo en el término, pero que apalancar a nuestros jóvenes mientras construyen su familia, ¿no? Claro, para los jóvenes hoy día es cada vez más difícil, pues ves que el costo de la vida sube, que en realidad enfrentar el mercado laboral con una remuneración que no necesariamente alcanza, le implica ser quizás demasiado creativo como para enfrentar las exigencias del mundo de allá fuera del hogar, ¿no? Entonces por eso tienden a quedarse. Algunos juntan plata, ¿no es cierto?, como para ese proyecto, pero ese proyecto a veces se eterniza, ¿no? Hay una peli francesa que se llama Tanguy, que él es médico, el hijo es médico y los papás le ponen miles de trampas en la casa para que se aburre en la casa, tiene 35 años y el hijo no se va. Y tenía un cajón lleno de plata más encima, ¿no? Bueno, ojalá los jóvenes pudieran llegar a tener un nivel de ahorro en ese estadio, en ese permiso que mantienen en casa antes de salir a la vida. Pero es más difícil, si ese es el punto. Comprar una casa hoy día, los niveles de precio que tienen las casas hoy día parecieran ser inalcanzables. Bueno, las políticas de riesgo de los bancos ven a un joven, a una joven recién egresada, trabajando con un ingreso medio, estábamos hablando, ¿no es cierto?, de entre 600.000 y 1 millón, no le da para comprar una casa, porque no pasan los cánones de riesgo que exigen los bancos para prestarles dinero. Estamos hablando con Rodrigo Larriva, sociólogo y socio director de Activa Research, sobre este estudio global del costo de la vida 2023 que arrojó que Chile está dentro de los 4 países con mayor alza o con mayor costo de la vida. ¿Y cuáles son los que están mejor? Siempre a uno le gusta compararse. ¿Qué países son los que realmente dicen que estamos tranquilos? Porque... Mira, los que más le alcanzan, y en esto de lo relativo, que es que me alcance o no, el primer país aquí de la lista es India y el segundo es Filipinas, ¿no? Mira. Tiene que ver con qué es lo que yo necesito para vivir cómodamente, ¿no? Con esa concepción, ¿no? Con esa definición uno podría pensar en la India, el segundo país con más habitantes del mundo, donde hay un esquema cultural de casta. Habrá mucha gente que está marginada, ¿no es cierto?, del buen vivir, ¿no? Pero así todo aparecen ahí como de los países en los cuales la gente dice vivo cómodamente, Filipinas, y bueno, y después entra nuestro clásico Finlandia, tan recurrente en los memes del último tiempo, Paraguay, Alemania, Países Bajos, Pakistán, Estados Unidos y México. Aunque Pakistán tiene una dicotomía importante, ¿no? Así, un 37% dice vivo cómodamente, pero igualmente un 57% dice que no le alcanza para nada. Oye, Rodrigo, cuando conversábamos antes de hablar del costo de la vida, tú me decías que hacían muchos estudios de distintas materias. Y hubo uno que me entusiasmó mucho en términos de la percepción que tenemos hoy de una sociedad que hasta hace muy poco no hablaba de la guerra. Y que ahora, a partir de Ucrania, de Rusia, de lo que está pasando en un montón de partes, habla de la guerra. ¿Ustedes estudiaron en Chile cuánta gente estaría dispuesta
en algún momento ir a una guerra, ¿no? Sí, ese fue uno de los estudios de WIN que publicamos este año, yo diría por ahí por abril, mayo. El año pasado, ¿no? Sí, toda la razón. El año pasado. Es que también tenemos que hacer el cambio porque es duro. Va a costar, pero se puede hacer. Es que además este año, o sea, este 2023 como que, o sea, el 2022 no ha terminado. Yo eso siento. No sé, humildemente. No ha salido de vacaciones. Eso es. Bien, y ahí preguntamos si usted estaría dispuesto a ir a la guerra por su país, ¿no? La gran pregunta del nacionalismo, ¿no? Y que la vimos plasmada en esta guerra que no es deseable por nadie entre Ucrania y Rusia. Y en Chile nos encontramos que, no tengo el número exacto acá porque no tengo el dato acá visualizado, pero era 36% de la población dijo estoy dispuesto a ir a la guerra por mi país. Pero el tema ahí importante es ver qué pasa con los países, sobre todo los países vecinos. Y nos encontramos con un Perú donde el 78% está dispuesto a ir a la guerra. Y eso no es un buen dato. No es un buen dato porque en el fondo da cuenta de un exacerbado nacionalismo, ¿no? En la población y da cuenta de la herida de guerras pasadas, ¿no? De la Guerra del Pacífico, que fue hace 150 años, pero que sigue vigente. ¿Por qué sigue vigente? Porque sigue en el plan curricular del Perú y todo el Perú se educa bajo esas lógicas, de que Chile de alguna manera usurpó territorio y hay una esperanza latente en poder recuperar eso. Y eso no es novedad a lo que estoy diciendo, lo digo bien responsablemente. Y una brecha demasiado grande entre un 78 y un 36, porque la última vez que Chile se vio de manera práctica, empírica, en esa disyuntiva fue el año 78, en el conflicto con Argentina. Exacto. En un conflicto puntual y específico, es decir, habían disputa de territorios, esas cosas. Pero es una vieja aspiración en Perú y es una cuestión que más bien es muy teórica para los chilenos. No iríamos a una guerra en esta altura, no. La población claramente no, claramente. Hay un tercio que sí, pero en realidad 2 tercios no. Saben de que no hay ninguna ganancia, ninguna retribución de una situación como un conflicto bélico, ¿no? Desde cualquier punto de vista humanista no hay ningún beneficio de una guerra. Nos parece una locura esto del escalamiento que ha ido tomando Ucrania con Rusia y esta disputa de si pasarles o no pasarles tanques a los ucranianos frente al riesgo que eso podría implicar, ¿no? Ojalá que no suceda. Ya tenemos que ir cerrando, Rodrigo, pero quería cruzar un dato que salió este fin de semana sobre la cantidad de jóvenes que están en DICOM. Hay más de 1.100 millones, 1.100 millones, estoy mal, 1.100 jóvenes en DICOM. Eso significa que podemos cruzar con este costo de la vida, ¿no? Porque imagínate, eso significa que este grupo etario, que es el que tú planteas que le cuesta más, claramente está súper endeudado, ¿no? O sea, sin duda, no alcanzo a llegar a fin de mes. Esa es como la premisa para el 65%. ¿A quienes más les cuesta mucho más, dijimos, a los de entre 30 y 45, pero los que le siguen son los de 18 a 30. ¿Okay? No llego a fin de mes. ¿Cómo llego a fin de mes? Con toda la oferta crediticia que hay, ¿no es cierto? De distintos niveles de crédito, desde esas líneas de crédito chiquitas de 100,000 pesos, 200,000 pesos, hasta las líneas de crédito de 500 o 1 millón de pesos. ¿O la tarjeta? Y en la tarjeta me refiero, más que la línea de crédito bancaria, es la de crédito. Hay mucho más fácil acceso a la tarjeta de crédito bancaria y de casas comerciales. Sí, ¿no? Y yo de repente encuentro un poco irresponsable entregarle a cabros tan jóvenes, porque la tentación es mucha y estás viviendo una realidad falsa, en el fondo no es tu realidad. Y el mes siguiente no tengo capacidad de ahorro y no tengo capacidad de pagar aquello que gasté para complementar el gasto que no pude sustentar el mes anterior. Y ese es el espiral y el vicio que se produce y finalmente deriva en que no se pagan las tarjetas y entran a DICOM. Es complejo el tema, porque por otro lado tú dices, si me está faltando para comer, está difícil esa parte, ¿no? Está difícil, efectivamente, ¿no? Hay una necesidad básica ahí que hay que satisfacer, pues se satisface de alguna manera con lo que tengo a la mano, y lo que tengo a la mano es ese crédito disponible. Después veré, pero en ese después veré, bueno, quizás es el Estado el que tiene que estar ahí, ¿no? Con alguna solución. Rodrigo de la Riva, muchas gracias por estar con nosotros hoy y hablando de este tema que nos parece tan trascendente, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Gracias, te vemos en el panel, lueguito. Vale, eso, ya que te veo. Estamos en País ADN y juntos recorremos los temas de hoy. ADN, la voz de todos para todo Chile.